Muy buenas noches, gracias por sintonizar Canal 10, Quiero TV. Es lunes, estamos a 20 de septiembre, ya nos rebasó la semana de los festejos patrios con todas sus singularidades. Y nosotros tenemos un análisis muy puntual que presentarles esta noche de la actividad que se generó durante el fin de semana. Primero me presento. Soy su servidor Jonás y como siempre les digo, muy agradecido por el favor de su sintonía. Si esta noche ya nos sintonizan un poco después, les recordaré más adelante nuestras redes sociales para que estos programas los puedan ustedes reproducir íntegros, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Dejamos esos avisos que se los voy a repetir para más tarde y antes que nada quiero agradecerles a quienes hoy me acompañan en esta mesa. Ambos expertos en situaciones internacionales, cada uno en su área. De izquierda a derecha presento al maestro Jorge Hernández, él es internacionalista y ha trabajado en diferentes universidades. Hoy lo presento por la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por su tiempo. Y está con nosotros también nuestro amigo Eduardo González, invitado regular también en esta mesa, historiador, catedrático en el TEC de Monterrey. Y hoy en particular voy a apelar mucho a su experiencia, sobre todo de lo que pasa en nuestra frontera con el tema de migración, que estará directamente ligada al asunto que vamos a abordar en esta ocasión. Más adelante les platico y le platico a todos nuestros televidentes, estaremos enlazándonos con otro conocido de nosotros decimos y que a lo largo de los años nos ha visitado en diferentes ocasiones, también experto en cuestiones internacionales y en las relaciones de nuestro país con otros ámbitos del mundo. Se trata de Miguel Ángel Sigala, también internacionalista de la Universidad de Guadalajara. Hoy se encuentra en Tucson, Arizona, en asuntos que tienen que ver pues con sus trabajos y sus estudios. Lo vamos a enlazar vía Zoom y ya nos estará compartiendo junto con mis dos invitados aquí en vivo cuáles son sus puntos de vista. Y quisiera recordar, antes que nada, para darles la palabra, el contexto de lo que venimos viviendo y que yo lo veo muy concatenado, ya ustedes me dirán si exagero o no. Primero, nuestro festejo del aniversario de la independencia. Un festejo que estuvo antecedido por la ceremonia del grito sin asistentes, lo cual ya marca cierta diferencia, llevamos 2 años en ese tenor. Y al otro día, mientras en el resto del país no se realizaba, en la capital del país el presidente encabezó el desfile militar, una tradición mexicana para conmemorar la independencia, solo que con una peculiaridad. Hubo invitados extranjeros, el presidente de Cuba en concreto, y un discurso pues que a mí me sorprendió, no sé a ustedes, porque se centró nuestra conmemoración de la independencia en la defensa de Cuba. Y bueno, ya ustedes me dirán sus opiniones. No voy a poner todo el discurso del presidente porque nos robaría parte del tiempo, pero sí este pequeño segmento que le pido a nuestros compañeros en producción que reproduzcamos. Así se expresaba el presidente López Obrador antes del desfile militar conmemorativo del Día de la Independencia, el 16 de septiembre. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro. Bueno, pues ahí lo tiene. Y claro, aplaudía a Miguel Díaz-Canel, ahí en compañía de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller. Miguel Díaz-Canel, para quienes no lo ubiquen, es el heredero de los señores Castro, hoy presidente cubano. Bueno, antes de entrar en el tema del CELAC, del que también les preguntaré, me gustaría su opinión sobre lo que fue este acto, porque fueron 2 discursos. Maestro Jorge Hernández. Muy desafortunado, no solamente en lo que dijo, sino también en las formas, ¿no? En términos generales. Si tú puedes darte cuenta, por ejemplo, en los eventos y en las menciones que ha hecho sobre Estados Unidos, pues creo que no está abonando mucho la relación bilateral. Teníamos a Ken Salazar, ¿no? El nuevo embajador de Estados Unidos en México, y lo mandan hasta el fondo, ¿no? Lo mandan hasta la última fila, no es un buen mensaje. Sí, es cierto ese detalle, obviamente no lo vimos en pantalla, pero usted lo recoge muy bien. Había algunos invitados como en gradas, ¿no?
¿sí? Y Ken Salazar, que es el embajador estadounidense, estaba por allá en un rinconcito. Lo mandan al rinconcito, así es. Ya ha pasado en otras ocasiones y son claros mensajes políticos, ¿no? Dicen que en política la forma es fondo y más en política exterior. Entonces, eso no pinta muy bien que digamos. Ya hay una respuesta por parte, de hecho, directamente del embajador al respecto, ¿no? Y también hay una reacción, por ejemplo, de congresistas en los Estados Unidos que también tampoco tomaron muy bien esto que está acá. Y luego ya en el CELAC, pues también la idea es que plantea que puede ser una especie de mecanismo puente que mejore las relaciones económicas con Estados Unidos y Canadá. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Si así vamos empezando. Bueno, este es un pequeño paréntesis porque además les tengo preguntas sobre el tema. Me gustaría, Eduardo González, conocer de entrada su opinión sobre lo que pasó el 16 de septiembre. Bueno, yo creo que el discurso y la posición de México frente a la presión de ya prácticamente 6 décadas por parte de Estados Unidos hacia Cuba, me pareció una posición con bastante dignidad, que además no solamente es solo la posición de México, sino hay que recordar que la última vez que se votó en contra o a favor del embargo económico en Cuba en Naciones Unidas, pues prácticamente todos los países, con excepción de Estados Unidos e Israel, votaron en contra de este embargo, que fue parte importante de la pieza discursiva. Y a mí sí me parece que entre lo que escuchamos el 16 de septiembre y el Come si te vas de Vicente Fox, hay un mundo de diferencia en términos de dignidad por parte del Estado mexicano con respecto a la presión que ejerce un Estado como el norteamericano sobre Cuba. Okay. No sé qué tan digno sea invitar a dictadores, ¿no?, a compartir básicamente el evento de la independencia de México. Pero bueno, y de entrada, usted habla del término correcto, que es un embargo, pero el presidente habló de un bloqueo que no existe. Desde más de 60 años, como lo menciona. Sí, yo creo que lo que existe es el embargo. Y de hecho, Estados Unidos mantiene comercio con Cuba y lo hacen cuestiones esenciales, medicinas, alimentos. Esa parte humanitaria está cubierta. Ahí me parece que hay un error, porque si hay un país que está batallando por obtener medicamentos y servicio y equipo médico para atender el problema de la pandemia en este momento, es Cuba. Perdón, antes de que sigamos, porque sí me parece muy importante tener los dos aspectos. ¿Por qué no estará Cuba obteniendo acceso a esos aditamentos esenciales? Bueno, es parte del embargo. Es parte del embargo. Perdón, aquí yo me di a la tarea de investigar, el maestro Eduardo González. Precisamente eso me parece trascendental. Que el presidente llame bloqueo a lo que es un embargo parcial, yo no sé si es una equivocación, le elaboraron mal el discurso o lo hace a propósito. A propósito. De entrada. Digo, yo me lo pregunto con toda ingenuidad. Yo no lo sé si se lo prepararon o él lo escribió. Y luego, si ya no saben, estamos perdidos. Pero es un embargo. Y luego, buscando los detalles, me entero de que Cuba sí tiene un embargo parcial porque su principal socio económico es Estados Unidos y tiene una compra permanente de alimentos y medicamentos y además tiene un comercio abierto con países como Alemania, España, Italia, incluso con algún otro asiático, se me va, no sé, no pesco ahora si es China o Japón. China tiene comercio con ellos. Luego entonces yo me pregunto, y lo digo ahora sí, por eso solicito el consejo de los expertos, si lo que pasa es que tiene poco dinero. Porque si a mí nadie me prohíbe comerciar, pero pues no me alcanza. No solamente tiene poco dinero, es muy diferente traer mercancía desde China que traerla desde Miami. Claro. Mi pregunta, y se las haría a ambos, esta condición económica que está padeciendo Cuba, y creo que ya es una veredita sobre el tema central, ya nos estamos desviando, ¿es responsabilidad de Estados Unidos? Esa es mi pregunta, porque es un tema que mucho se discute y les comparto y a nuestros televidentes. Entre los temas que más polarizan en México está la situación de Cuba. Curioso, pero así ha sido siempre. A mí me parecen dos cosas que creo que valen la pena poner sobre la mesa. La primera es que a mí me parece que la situación de Cuba no es solamente responsabilidad del embargo y de las políticas norteamericanas contra la isla. Yo estoy cierto de que hay una serie de acciones en términos económicos, políticos de la isla que también juegan en contra de la misma isla. Incluso el mismo embargo y el haberlos sacado de la OEA y después decirles puedes regresar y que ellos no quieran, es una moneda que ellos juegan en términos de la arena política. Eso es por un lado. Y por otro, algo que a mí me parece totalmente
pues, no sé, curioso en estos tiempos de la 4T, es que pareciera que asuntos de política exterior, en donde tiene que ver México, una buena parte de la sociedad lo toma como bandera para mostrar su apoyo o no a la 4T. Traigo rápidamente el asunto de Evo Morales. O sea, cuando hay un acto de dignidad para darle asilo a Evo Morales, los que estaban a favor de la 4T era qué bueno que lo traen, y los que estaban en contra de la 4T, qué malo que lo traen. Y yo puedo suponer que una buena parte de un lado o de los otro audios donde ni está siquiera que se impida la llegada de comida pero y ni medicinas, siquiera que bloquee a su gente la llegada de todo eso. ni siquiera sabe la gente en Es un crimen México de lesa humanidad. una serie de procesos que pasan en otros países de América Latina, en donde tiene que ver México. En ese momento la oposición a la 4T se vuelve especialista en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y yo creo que ahí mezclan las harinas. Muy bien. Antes de que nos vayan a pedir pausa, maestro Jorge Hernández, sobre esta puntualización que yo hago, y me gustaría tener, ¿es responsabilidad de Estados Unidos lo que pasa en Cuba? ¿Es responsabilidad del embargo? De ninguna manera, pero es una buena carta política. De hecho, si se ha sostenido tanto el régimen cubano, es justamente por esa retórica que le ha servido al régimen de decir que el enemigo es un enemigo externo y que es Estados Unidos. Le ha servido durante mucho tiempo, pero como hemos visto en recientes tiempos, ya no. Las mismas protestas que se generaron en Cuba, de la gente que se ha rebelado, incluso a pesar de la gran represión que hay en la isla, y pues es señal de que están, digamos, cansados de todo eso, ¿no? Ya no compran tan fácilmente el discurso, ni siquiera los cubanos. Me extraña que tanta gente lo siga defendiendo, que también son expertos y no han vivido en la isla. Por cierto, yo sí he vivido en la isla. ¿Y? En Conozco la síntesis, situación. ¿cómo se vive en la isla? Es lamentable. Bien. Vamos a hacer una primera pausa. Me voy a quedar con un pendiente, insisto, yo no quiero que nos perdamos porque el tema es apasionante y me gustaría mucho más conocer sus opiniones sobre cómo México toma la iniciativa de organizar esta conferencia del CELAC, pero yo sigo con una duda que les quiero plantear al regreso de esta primera pausa. ¿No les parece extraño que usemos la conmemoración de la independencia para enarbolar la defensa de un país de nuestro subcontinente que bien pudo haber sido Bolivia o no sé, Paraguay, pero elegimos Cuba? Ojo, no es la defensa de un país, es la defensa de un régimen. Bueno, justamente es parte diferente. de lo que hay que aclarar. Tengo que hacer esta pausa. Siguen conmigo el maestro Jorge Hernández, el maestro Eduardo González. En unos minutos más enlazaremos a Miguel Ángel Sigala. Quédense con nosotros. Este tema, insisto, tiene mucho todavía que explicarse. Ya estamos de regreso y nosotros decimos esta noche de 20 de septiembre, lunes, comenzando la semana con energía y abordando temas que son detonantes de puntos de vista, algunos confrontados. Regreso con el maestro Jorge Hernández, con el maestro Eduardo González. Y yo sigo insistiendo que no quisiera quedarme, pero aquí estoy preguntando. Perdón, es la última y lo prometo a reserva de que ustedes quieran agregar. A mí me sigue llamando mucho la atención que hubiéramos usado el día de la conmemoración del inicio de la independencia para este acto diplomático, que pudo haber sido cualquier día. Yo he visto no solo el presidente López Obrador, sino la cantidad de presidentes que convidan a un jefe de Estado, se hace un acto oficial en un sitio oficial y se pronuncian discursos. Y ahí se establecen posturas oficiales, insisto. No es raro. ¿Qué mensaje querrá mandar el presidente López Obrador con haberlo hecho en la celebración de la independencia? Y agregaría, si me permiten, ¿qué ganamos con eso? A ver, maestro Jorge Hernández. La verdad es que es muy difícil tratar de establecer cuáles serán las intenciones. Yo no le veo ningún propósito, digamos, positivo en términos generales. Ya tiene bastante tiempo en que hay un enfrentamiento verbal muy abierto con Estados Unidos y básicamente está abonando a lo mismo, ¿no? Entonces, de manera muy puntual llamó a los Estados Unidos, planteó el tema de retirar el embargo, una política un tanto acomodada, ¿no? Acomodativa, digamos, en el sentido del tema de la no intervención. Sí, no se metan, pero estamos diciendo a Estados Unidos qué hacer, ¿no? Entre otras cosas. En fin, la verdad es que yo no veo la parte, digamos... Útil. Porque vuelvo a ser ingenuo. Yo entiendo que las relaciones internacionales nunca son gratis. Siempre hay un interés. Y más aún cuando luego lo concatenas con el tema de la CELAC. Y luego en la CELAC llamas a que sea un mecanismo que mejore la integración económica con Estados Unidos y Canadá.
Pues, ¿cómo? O cuando planteas, por ejemplo, que quieres que se convierta en algo parecido a la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea está basada en principios que no se comparten, digamos, por los invitados de honor de esta cumbre, que son democracia y derechos humanos, de entrada. Bueno, quisiera también, para que nuestros televidentes tuvieran pues el conocimiento de sus posturas, dijo el maestro Eduardo González que es una posición muy digna. ¿A usted le parece? Definitivamente no. Yo no veo la dignidad por ningún lado. Maestro Eduardo, déjeme preguntar lo mismo, pero añadiendo lo siguiente. Yo he leído mucho sobre todo estas reacciones muy enconadas en redes sociales, que somos muy entreguistas con los Estados Unidos. Usted que ha conocido la vida en la frontera, el ir y venir de norteamericanos y sobre todo de mexicanos, las condiciones a veces inhumanas en las que se vive, pero también los beneficios que llevamos recibiendo desde que el mundo es mundo, ¿no le parece que es una visión muy simplista? Digo, como que México de repente se pone su traje de dignidad y no quiere reconocer que los gringos no tienen la culpa. Si estamos así es porque sí queremos, ¿no? Pregunto. Sí, yo creo que podemos ver en el discurso de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel, y el lugar en donde coloca al embajador, dentro de los invitados, digamos, podemos leerlo desde dos ángulos, a mí me parece. El primero es, si atendemos únicamente el discurso del presidente, pues sí, es una defensa clara del régimen cubano y es un ataque y un señalamiento claro a el embargo norteamericano a Cuba, que además no es la única nación que lo ha hecho. Y además pone, a mí me parece, en su justa dimensión. Una cosa es ser embajador, aunque sea de Estados Unidos, y otra cosa es ser presidente de un país. Entonces, el lugar físicamente donde estaban ubicados, me parece que ahí no hay ni siquiera discusión. Es el embajador. Será de Estados Unidos, pero es el embajador. Pero por otro lado tenemos la política de la 4T haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos para detener a los migrantes en la frontera sur. Entonces, a mí me parece que es un manejo político bastante sobre la línea, en un espacio donde la división entre unas acciones y otras es muy delgado. Vemos que camina el presidente, por un lado, reconociendo y apoyando posiciones latinoamericanas en general, no solamente en el discurso, sino en la misma CELAC, y por otro lado, aunque en el discurso le llama a Estados Unidos a suspender el embargo y hace una defensa, digamos, de estas posiciones cubanas, eso es en el discurso, pero en la práctica sigue actuando en favor de los designios del Departamento de Estado norteamericano en términos de migración, por ejemplo. Bueno. Aunque ya planteó una postura un poquito diferente al respecto. Ya planteó que quiere que Estados Unidos le apoye con el tema de que sus programas sociales se difundan en los principales países de América Central, como una manera justamente de contener la migración. Entonces, sí, por eso me parece ahí, que el presidente pone las cartas que tiene, y a mí me parece que una cosa no excluye a la otra. Es decir, pedirle ayuda a Estados Unidos o venderle a Estados Unidos la posibilidad de que programas que tiene el gobierno federal se lleven a cabo en países del Triángulo del Norte como una herramienta para detener la migración, me parece que no tiene nada que ver con el asunto de decirle también a Estados Unidos que el embargo debe de levantarse. O sea, yo creo que no podemos, en términos de política, echar todas las canicas en una canasta, y ahí me parece que si alguien es muy hábil para jugar en los dos escenarios es justamente el presidente. Bueno, América Latina no tiene muchas canicas que digamos. Pues con las que tenga tiene que jugar. Es muy pequeño, ¿no? En realidad, bueno, creo que en términos generales esta es una continuidad de otro tipo de políticas. Si nos dedicamos un poco más a largo plazo, recordemos, por ejemplo, que ha habido otro tipo de avisos, y particularmente esta posición que se busca presentar como de dignidad es una posición muy reciente, porque, por ejemplo, no se tuvo con Trump y básicamente se tiene con la administración Biden, ¿no?
Y entre esas cosas, por ejemplo, hay un manotazo del que se ha hablado muy poco y que tiene consecuencias muy importantes para la relación bilateral. Creo que es un tema, de hecho, más central para Estados Unidos que ni lo que pasó en la cumbre, que es, por ejemplo, la modificación a la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Entre otras cosas, que sí es una manera de dificultar mucho el tema de la cooperación que se venía dando. Por eso es que Ken Salazar, en su mensaje de respuesta al presidente López Obrador, lo que le dice es: no nos distraigamos, vamos concentrándonos en lo que tenemos que trabajar de manera conjunta, y creo que ese es uno de los temas que trae Ken Salazar. Bueno, y si me permiten, añadiría para preguntarles ahora sobre el CELAC y empezar el programa con este tema. Pues escuchaba también otros análisis, porque la verdad amerita muchas opiniones, y sobre todo de personas como ustedes que le han dedicado pues prácticamente toda su vida académica al tema. Queda como anecdotario, ustedes pueden estar de acuerdo o no, y me lo dicen por favor, este asunto de los discursos y pues todos los actos protocolarios son anécdotas frente a la realidad de que México depende pues prácticamente en el 95% de su economía, de su relación con Estados Unidos, de las remesas y de nuestro tratado comercial, y que realmente nuestra relación con nuestros países latinoamericanos, los países hermanos, pues casi es inexistente. Es muy discursiva. Casi es nada más de turismo, y todo lo demás no existe. Ciertamente a los mexicanos nos interesa mucho lo que decía el maestro Eduardo González, de si la postura del presidente es digna o no es digna. Como que estamos muy enganchados con eso, cuando perdemos de vista que la realidad es, por ejemplo, la que está ocurriendo hoy, que inician en Texas la vacunación de menores de edad, de neoleoneses y de coahuilenses. Allá sí vacunan a los menores de edad mexicanos por un interés meramente comercial, no porque sean muy humanitarios. Pero bueno, luego de esto que pasó el jueves, nos preparamos y el fin de semana tuvo lugar esta cumbre del CELAC. No sé si estoy haciendo una lectura correcta. Se dice mucho que no tuvo mayor resultado, que sí hubo una respuesta a la convocatoria que lanza el presidente de México, les pide que acudan, y luego ahí ya se presentan los ifirrafes, porque Nicolás Maduro pues tuvo que hacerse célebre. Ajá. Y también presidentes sudamericanos dicen: yo estoy aquí, pero a este señor yo no lo reconozco. ¿A dónde llegamos? ¿Sí vamos a tener algún aterrizaje concreto, sobre todo de defensa de derechos humanos latinoamericanos y progreso en nuestro subcontinente? Bueno, yo creo que a partir de una reunión como la que vimos ahora, me parece que es muy aventurado suponer que podamos tener cambios significativos. Sí me parece, yo lo que más rescataría, no solamente de la reunión, sino de los días previos, es la postura de México, que llevó justamente a todas estas reuniones previas y los días de la cumbre, para reformular la OEA. Yo creo que después de décadas de que existe este llamado Ministerio de las Colonias, en donde pues quien lleva la voz cantante son los norteamericanos, sí me parece que es necesario que la OEA tenga una mayor presencia latinoamericana, con mayor influencia en las políticas del mismo organismo, sin que esto, a mí me parece que es donde a veces se pierde el análisis, sin que esto necesariamente implique un enfrentamiento con Estados Unidos y con la actividad comercial que llevamos no solamente México, el subcontinente entero en Estados Unidos. Yo creo que una cosa es tener comercio y actividad económica con Estados Unidos, y otra muy diferente es que del Bravo al Sur se exija que un organismo como la OEA pues mire por los intereses latinoamericanos y no solamente por los intereses de Estados Unidos. Me están diciendo que nos queda un minuto. No quiero cortarlo, maestro Jorge Hernández. Mejor, si les parece, en producción hacemos ya la pausa para regresar con el maestro Jorge Hernández y que nos dé su punto de vista sobre esto, que es, digamos, el inicio de lo que puede ser un análisis mucho más rico de lo que fue esta iniciativa. Bien lo dice el maestro Eduardo González. No es que les hayan dicho: oye, vente el fin de semana, va a haber comida gratis. Hubo muchas reuniones previas, y también me gustaría que me dieran su punto de vista sobre el trabajo de Marcelo Ebrard, que le debe haber tocado hilar fino en esto. Vamos rápidamente a la pausa.
Ya estamos de regreso. Vamos a empezar esta segunda parte del programa. Antes de continuar con la opinión del maestro Jorge Hernández, quiero saludar vía Zoom al maestro Miguel Ángel Sigala. Nos estará acompañando también él, internacionalista, especialista en relación con Estados Unidos. Está en este momento en Arizona. Maestro Sigala, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches en este momento. Muy buenas tardes, estimado Jonás, un gusto saludarlos, a Jorge y a Eduardo también, queridos amigos y colegas, y gracias por la invitación. Bien, pues entonces estamos en contacto con usted y ahora tengo una deuda que pagar. Maestro Jorge Hernández, pues empezábamos con la primera evaluación sobre lo que es esta conferencia de CELAC y un punto que me parece importante que mencionó el maestro Eduardo González, el cuestionamiento a la OEA. Luego ya en la CELAC no cuestionaron nada, pero era como un anuncio previo que había hecho Andrés Manuel en un discurso de hace semanas, donde incluso quería desaparecer a la OEA. Sí. A ver su análisis, por favor. Pues mira, muy a destiempo y nada original, y eso ya había pasado antes, ya se había impulsado de hecho un mecanismo en el que Estados Unidos no estuviera muy ad hoc, ¿no? Que es el CELA, ¿no? Como tal cual, básicamente por el tema de que fue una reacción justamente a la salida bueno, más bien a la expulsión del régimen cubano de la OEA, al régimen cubano que no a Cuba, que esa es la diferencia. A destiempo porque básicamente es la política, así como la implementan en términos económicos como de los 70s, la política exterior es como la de los 80s. Y se busca entonces ese liderazgo que México tuvo en esa época, particularmente por el tema que lideramos, por ejemplo, con el tema de la paz en Centroamérica, ¿no? Con el Grupo Contadora, entre otras iniciativas, en las que México fue muy destacado y muy reconocido. Totalmente de acuerdo. Pero de eso a transitar a que esto se convirtiera entonces en un relanzamiento del liderazgo de México en América Latina con base en la CELAC, lo dudo mucho. Y la otra cuestión es, las iniciativas que hemos tenido con América Latina, ahí están todas. Después de los 80, que había un problema muy real que solucionar, que tenía que ver directamente con el tema de cómo nos afectaba también a nosotros el tema de los procesos de guerra en Centroamérica, pues está el hecho de que después, si tú recuerdas, tuvimos por ahí las cumbres iberoamericanas. Sí, ¿no? cómo no. Como muy platillo y toda esta cuestión. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué resultados concretos tenemos de las cumbres iberoamericanas? Y que fueron Suscribimos... fueron fabricadas, digamos, por personajes como Carlos Salinas de Gortari y también por los gobiernos panistas. Y también en aquel entonces tuvo un papel protagónico Cuba, si tú te acuerdas. ¿Cómo no? Vino Fidel Castro, aquí lo tuvimos en Guadalajara, que se inauguró en el 91, ¿no? Entonces, pues bueno, se firman todo tipo de iniciativas, se asumen todo tipo de compromisos, se anuncia como muy platillo la nueva integración de América Latina, pero los indicadores de México con América Latina no mienten y ahí están. Y la verdad es que nuestro destino económico ha estado muy ligado con Estados Unidos y es una realidad que no podemos soslayar. Entonces, pues sí, tenemos mucho discurso, tenemos mucho el tema de la historia, de la cultura con América Latina, que ha sido las banderas que siempre se han tratado de utilizar en este tipo de dinámicas, pero no ha pasado más. Y simplemente esta misma CELAC fue lanzada hace 10 años. ¿Y Sí, qué ha es acontecido? relativamente 10 joven. años, ¿qué construcción, digamos, tenemos con base en la CELAC, que pensamos que ahora sí va a funcionar, cuando además está dividido, ¿no? Cuando 3 presidentes, de hecho, abiertamente desconocieron a quienes estaban sentados en la mesa? Entonces, pues no sé, creo que no se puede ser muy optimista. Se necesitaba protagonismo y creo que eso es lo que busca básicamente la administración y es lo que se queda, sensacionalismo y una lucha, una pelea innecesaria con Estados Unidos. Pero Bien. fuera de eso, en términos concretos, no creo que redunden mucho. Voy a darle la voz ahora al maestro Miguel Ángel Sigala y déjeme platicarle que cuando invito a las personas que me van a acompañar los lunes, pues les hago una serie de planteamientos por escrito para tener un punto de partida. Yo redacté lo siguiente, y es como una extensión del punto de vista que le solicito a Miguel Ángel Sigala, su evaluación de lo que fue la CELAC, y puse esto entre signos de interrogación, así somos los periodistas diario preguntando, ¿a dónde nos conduce, pregunto yo, la supuesta intención de abandonar la OEA, si es que nos conduce a algún lado? Luego, ¿es viable un plan de esta naturaleza? Y además añado, Miguel Ángel Sigala, además de Venezuela y Cuba, eventualmente el gobierno mexicano puede sumar la voluntad de naciones como Brasil o Paraguay o Uruguay u otro de los grandes de América del Sur como Argentina. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, antes que nada, creo que ponerlo en signos de interrogación es lo más adecuado, estimado Jonás, porque
Bueno, la realidad es muy compleja y cambiante. No obstante, como ya lo mencionó Jorge, la verdad es que no se puede esperar o se puede tener expectativas altas sobre la reciente cumbre de la CELAC llevada a cabo en la Ciudad de México. No creo que sea viable directamente, esto sí lo digo sin signos de interrogación, no es viable sustituir a la OEA en este momento en el hemisferio. No hay ninguna institución ni ningunos principios, digamos, políticos, económicos, que nos hagan coincidir como continente o incluso como solamente latinoamericanos para crear una nueva institución que sustituya o rivalice con la OEA. La OEA evidentemente es una institución con muchas críticas e imperfecciones, pero la OEA, a grandes rasgos, para que el público nos pueda seguir la conversación, pues se basa en dos grandes principios políticos que tenemos en el hemisferio occidental, en América. Uno es la promoción de la democracia, que este principio está adscrito por prácticamente todos los países del continente, salvo excepciones muy contadas como Cuba, como Venezuela, en este momento ya Nicaragua, pero incluso ellos mismos tienen su propia definición de democracia, ¿no? No obstante, la democracia republicana, liberal, producto de la herencia ilustrada de las independencias, pues es la que se propone y es obviamente la que no suscriben estos países. Pero por otro lado, el principio de no intervención. La OEA se basa en estos dos grandes principios. El principio de la no intervención es un principio latinoamericano por antonomasia, y México pues, es uno de los campeones en su defensa. Entonces, estos dos elementos dan un consenso sobre el trabajo que hace la OEA en términos pues, de reconocer o observar elecciones, en términos de promover la democracia, en términos de castigar o suspender o emitir sanciones a países que rompen la normalidad democrática, como le ha sucedido a Paraguay, cuando Lugo fue pues, expulsado del poder, como le sucedió a Honduras cuando derrocaron a Zelaya. Entonces, bien que mal, ahí pues, trabaja más o menos. Es cierto, la OEA en este momento ha cometido, en este momento hablo de los años recientes, pues algunos errores lamentables, como no condenar abiertamente la represión del gobierno colombiano ante las manifestaciones, que debe hacerlo, pero vamos, eso no debe ser justificación para desacreditarla. La OEA es una institución que más o menos funciona, evidentemente tiene una ascendencia del país poderoso, del país que son los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tienen esa ascendencia y esa influencia en prácticamente todos los organismos internacionales en los que participa. Entonces, no es conveniente. Me parece que la OEA es una institución que sirve y que hay que sacarle provecho. Lo demás, como ya lo mencionó Jorge, pues me parece que simplemente es una estrategia una estrategia política para seguir digamos, desde mi punto de vista, para seguir alimentando a sus correligionarios, el actual gobierno o el gobierno del presidente López Obrador, para pues seguir legitimando sus acciones más de tipo nacionalistas, tanto en términos internos como internacionales. Efectivamente, no queda claro cuál es el juego que está jugando honestamente con Estados Unidos, cuando pues con Trump era prácticamente una actitud genuflexa, pero con Biden pues está completamente confrontado. No sé cuál sea exactamente su lógica, lo tengo que conocer. No obstante, pues no parece que apunte a nada productivo, como ya lo mencionó Jorge, me parece atinadamente. Y bueno, finalmente me gustaría comentar, Jonás, que no creo que vaya a trascender la CELAC en la política estadounidense. Es cierto que hoy mismo algunos congresistas de Illinois, de Texas, ya se pronunciaron en contra de lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano en cuanto a confrontarse con Estados Unidos y acercarse a dictaduras como la de Venezuela y Cuba. Obviamente eso no les gusta mucho, pero de ahí a que se traduzca en una política exterior del garrote contra México, pues obviamente no creo que vaya a suceder. Me parece que, como dice otra vez Jorge, cito sus palabras, se anuncia como muy platillo la CELAC, pero pues no va a trascender porque además pues careció de los más importantes actores del continente, como Brasil, como Argentina, como lo preguntaste, Jonás. El Brasil actual jamás va a suscribir
a las propuestas del actual gobierno mexicano ni de ningún otro gobierno que sea siquiera de centro o nacionalista o de izquierda, porque es un gobierno pues totalmente de ultraderecha, ¿no? Y bueno, un organismo que no tenga Brasil, pues prácticamente pues no puede llamarse muy representativo del continente, ¿no? Maestro Miguel Ángel Sigala, siga con nosotros, por favor, porque vamos a hacer una pausa. Yo quiero regresar con usted y también con quienes me acompañan en esta mesa, Jorge Hernández, Eduardo González. Si me permiten, es breve la pausa y ya volvemos. Después nosotros decimos, quédese en Canal 10. Ya estamos de regreso, este es el último segmento. Voy a tratar de exprimirlo como un limón y sacar todo el provecho de nuestros 3 especialistas. Desde Arizona, Miguel Ángel Sigala, aquí en la mesa Eduardo González del TEC de Monterrey, Jorge Hernández de la Universidad de Guadalajara. Déjenme plantearles algo que ustedes no han comentado. Es que ciertamente el tema es muy grande y abundante, aunque haya sucedido en apenas 2 días. Hubo un discurso grabado del presidente de China en la CELAC. Ah, sí, claro. Y en ese discurso, y lo sintetizo, y espero que me esté escuchando el maestro Miguel Ángel Sigala, bueno, ofreció su acompañamiento y su interés por invertir para apoyar a los pueblos latinoamericanos, y les recordó que China ha facilitado el apoyo de vacunas, pues no a todos, pero sobre todo en el contexto de lo que es la pandemia del COVID-19. Luego de eso les quiero preguntar a los 3, al margen de lo que quieran añadir, ¿y ahora qué podemos esperar de Estados Unidos? Ya dice Miguel Ángel Sigala, no sé si ustedes coincidan, sí se enojaron algunos en Estados Unidos, pero no va a pasar nada. Nadie va a reaccionar en contra de México, ni tampoco nos van a castigar, ni nada por el estilo. Pero el presidente López Obrador sí obtiene al menos el fruto más inmediato de esta iniciativa, el reconocimiento a quienes esperan actos nacionalistas. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? Me permito preguntarte primero, maestro Eduardo. Yo podría poner aquí sobre la mesa simplemente que se haga una revisión de la prensa norteamericana en los días de las reuniones y estos discursos para darnos cuenta del espacio y la importancia que le generó a la política norteamericana un evento como el que tuvimos aquí, ¿sí? Me parece que esa es una muestra muy clara del peso específico que puede tener. Es casi nula, ¿no? Así es, así es. Hubo Y 3 por otro lado, yo no veo estas acciones que algunas personas identifican como un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que desde que llegó Biden a la Casa Blanca, las relaciones han caminado más que bien. Los dos gobiernos manteniendo cierta independencia en sus posturas, pero al final del día el gobierno mexicano cumpliendo con algunas presiones de Estados Unidos y Estados Unidos mandando, como ya lo hizo, vacunas en su momento a nuestro país. Yo creo que el supuesto enfrentamiento que ven entre Biden y López Obrador, a mí me parece que al día de hoy no existe. Bueno, por supuesto, enfrentamiento no, pero el caso es que, por ejemplo, la cooperación en materia de seguridad está detenida. Y te lo puedo dar con hechos. Yo creo que no está detenida. Yo creo que en esa parte, o sea, que sea. Quizá en la academia no ven detenida, pero si en el gobierno te das cuenta de que sí. Claro, por supuesto. La verdad es que sí. O sea, suponer que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos esté detenida, como lo acabas de decir, me parece que no es cierto. ¿Qué pasa con la iniciativa Mérida? Simplemente la suspendieron y cambiaron a nuevas estrategias. Pero decir que está suspendida, ese es el principal esquema de seguridad entre México y Estados Unidos. Yo creo que no está suspendida. Yo creo que no. Pregúntale a la Cancillería. Pregúntale a la Cancillería. Yo lo tengo por escrito de Cancillería. Que además eso antecede a la cumbre de CELAC, ¿no? Sí, sí, fue antes. Pero tiene que ver directamente, sí, con la administración de Biden. Que esa postura de dignidad que se menciona ahora frente a Estados Unidos no se tuvo nunca con Trump, by the way. Pues finalmente las acciones a mí me parece que son las mismas. Es decir, Trump puso una serie de condiciones en términos migratorios que México aceptó. Biden llegó, las mantiene al pie de la letra y mandamos a la Guardia Nacional inaugurada tal cual a la frontera sur. Sí, por eso a mí me parece que no hay un enfrentamiento. No lo hay. Bien. Sin embargo, sí quiero subrayar también para preguntarle al maestro Sigala que por parte del gobierno estadounidense de Biden ha habido una serie de gestos de buena voluntad consecutivamente
y por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una serie de gestos que parecen más retadores. Pero solo en Aunque la términos práctica- discursivos y no en la práctica. Que es lo mismo que la Bueno, CELAC, eso es puro discurso. Eduardo, presentamos, Básicamente. O sea, yo creo presentamos que- como gobierno una demanda contra empresas Sí. norteamericanas Yo- en tribunales Claro, norteamericanos. pero es que esa parte, o sea, a mí me Y los llama- principales estados me que llama tienen la una atención que relación en México- comercial, por ejemplo, con México está Texas, y ahí sí. Pero a mí me llama la protestaron los atención que desde congresistas. México estén Y señalando también como un en acto Miami. que no vale la pena hacer una demanda como la que presentó el canciller, Ah, por no, favor. perdón. ¿Quién Por dice favor. eso? ¿Quién dice eso? Bueno, Yo- ahorita yo- en el lo- tono que pusieron sobre la mesa es como México está poniendo, pues me yo- parece yo que eso es lo eso único es que- digno. lo único que diría- Eso y- me parece que es digno. De hecho, eso no lo podría haber hecho si no hubiera acuerdo con la administración Biden previamente. Pero si está suspendido Lo el único- acuerdo de lo único que cooperación planteo- en términos de seguridad, Lo único La que extrema medida está planteo- suspendida. pero perdón. la iniciativa Este, media me no queda está. Es el claro principal que- mecanismo de pero no es seguridad todo. en la Que relación me bilateral. queda claro que nada queda en el nihilismo cuando se trata del gobierno norteamericano. Ellos, si se trata de un beneficio que están persiguiendo, lo van a buscar, aunque sea por medios oficiales o por medios ocultos. Pero sí, me parece que no nos hemos quedado solo en el discurso. Pero déjame preguntarle, Eduardo, Jorge Hernández, al maestro Miguel Ángel Sigala, que nos está acompañando desde Arizona. Maestro, seguimos con usted. ¿Qué opina de la pregunta inicial que dio parte a esta charla? ¿Qué esperamos ahora de una reacción posible del gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo, como dice Lalo, qué bueno que lo precisa, no hay una confrontación entre ambos gobiernos, pero sí creo que hay una serie de acciones del gobierno mexicano que no creo que estén trascendiendo tanto en este país, en el país vecino, en los Estados Unidos, pero sí hay una serie de acciones, particularmente del presidente, que digamos, no quiero decir que son provocaciones, porque no lo son, sino que son pequeños dardos, ¿no?, ideológicos, nacionalistas, contra pues, el objetivo que causa mayor unión entre los mexicanos, que es el antiamericanismo, ¿no? El objetivo es Estados Unidos, es actualmente la administración Biden, que creo que en cuanto a valores e ideas sí son muy diferentes la administración Biden y la de López Obrador. No hay una confrontación, pero no creo que estemos en el mejor momento. Recordemos que el presidente Biden acaba de rechazar la invitación que le hizo López Obrador para visitar México recientemente. Eso es muy raro que suceda entre los presidentes de ambos países, dada pues la relación tan cercana y tan profunda que tenemos y que explica el por qué no hay confrontación. Es por una relación sumamente interdependiente y profunda y no por las decisiones estrictamente de ambos mandatarios. Yo me parece ser que hay otros ejemplos donde la relación no está tan bien. Recordemos que cuando asistió la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, con su comitiva, pues las conversaciones se rompieron porque pues simplemente declararon que no había un entendimiento entre lo que significaban las cláusulas, algunas cláusulas comerciales entre México y Estados Unidos, que a mí en lo personal me dijo que por parte de Estados Unidos tampoco tienen mucho ánimo de ser condescendientes o de dialogar si encuentran una postura también del gobierno mexicano un poco anti-Biden, ¿no? O por lo menos anti-estadounidense. Me parece que hay una máxima en la política exterior de México que dice que los Estados Unidos le van a permitir, palabras más, palabras menos, o permiten, entre comillas, ¿no?, que México, pues el gobierno mexicano actúe o proceda conforme lo desee, siempre y cuando no toque los intereses vitales de los Estados Unidos. Y me parece que no los está tocando, ¿no? También, si vemos el gran lente de la historia de América Latina, pues en realidad el régimen revolucionario del PRI era muy antiamericano, hasta pues simplemente yo creo que hasta de la Madrid se fue diluyendo un poco la retórica antiestadounidense, pero pues no estamos tan ajenos a lo que ha sido la historia de ambos países, ¿no? En realidad una retórica antiestadounidense con fines de legitimación nacionalista y bueno, me parece que lo está haciendo como maestro el actual presidente. La relación sigue bien, me parece, en términos generales. Es cierto, la cooperación en seguridad no pasa por buen momento. Eso no sé yo honestamente hasta qué punto esté rota. Debe haber, sí hay contactos, trabajo cotidiano, pero pues evidentemente, como insisto, las señales, ¿no?, de crear una nueva ley de seguridad donde se
prohíba la presencia de agentes extranjeros, pues bueno, entiéndase, estoy expulsando a Estados Unidos, no tiene otra lectura. Entonces, insisto, para finalizar, Jonás, me parece que afortunadamente estas acciones no trascienden, incluso los desacuerdos y los dimes y diretes que pueda haber por parte del gobierno mexicano, pues no trascienden y no van a trascender, y la relación va a terminar va a seguir en buenos términos, ¿no? Y en muchos, digo, no hay mucho tiempo para hablar, pero también habrá buenos resultados por parte de la diplomacia mexicana de este gobierno en su relación con Estados Unidos, porque miren, no es mala idea buscar contrapesos contra Estados Unidos, ¿no? No es para nada mala idea llamar al diálogo latinoamericano. Lo que pasa es que pues, hay que también ser realistas y entender los alcances, y así en otros ejemplos, ¿no? Me parece muy buena idea la demanda contra las empresas de armas en Estados Unidos. Vamos, hay buenas iniciativas, pero creo que yo sí lo digo categóricamente, la retórica antiestadounidense me parece que sale sobrando. O sea, creo que tiene un público aquí muy definido en México, nacionalista, que le va a continuar redituando en votos, en apoyo, en política interna y nada más. Pero en términos de la relación bilateral y de relaciones internacionales, pues no veo grandes resultados. Miguel Ángel Sigala, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar con usted. Le deseamos lo mejor por allá en Arizona. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Saludo, Miguel Ángel Sigala, internacionalista. Señores, me van a quedar unos segundos nada más. Si me pueden regalar una última opinión para despedirnos. Ahora sí que es súper breve. Jorge. Bueno, pues en términos generales, yo coincido mucho con lo que plantea Miguel. No es que trascienda en términos generales. La cuestión, por ejemplo, con América Latina no lleva realmente a ningún lado, no es una preocupación central. Sin embargo, está de más toda la serie de señales que he tratado de mandar, digamos, como situaciones negativas con la relación con Estados Unidos. No es necesario. Bien, muchas gracias, maestro Jorge Hernández, por su presencia y por compartirnos sus puntos de vista. Maestro Eduardo González. No, a mí me parece que siempre será más positivo no solamente establecer diálogo y condiciones de relaciones más equitativas y dignas entre Estados Unidos y América Latina, sino también entre México y América Latina. Yo creo que sí es importante que nuestro país mire con mayor fuerza a el subcontinente latinoamericano. Bueno, cierro, gracias a Eduardo González, cierro comentando una frase que me llamó mucho la atención de uno de los ponentes en la CELAC. América Latina no tendrá futuro si no rescata su pasado. Y pues como que todos lo estamos maltratando mucho. No fue un señalamiento para México. Les agradezco mucho y sobre todo a ustedes. Aquí estuvieron Jorge Hernández, Eduardo González, Miguel Ángel Sigala, su servidor Jonás. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima de Nosotros Decimos.